A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que nos acompañará el día de hoy. Su nombre es Constanza Núñez, es educadora diferencial con mención en trastornos del lenguaje y dificultades del aprendizaje de la Universidad Santo Tomás. Tiene un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos de la Universidad Andrés Bello. Es diplomada en trastornos específicos del lenguaje de la Universidad de Chile. Fue coordinadora comunal de inclusión en la comuna de Lo Barnechea, además de ser asesora de diversidad en el Colegio Institución Teresiana. Dicho esto, le damos el paso a Constanza para que inicie con su presentación. Gracias, Mary. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Voy a compartir pantalla para que podamos comenzar. Creo que ahí ya se está compartiendo. Si alguien me puede levantar la manito, Mary, no sé si estás por ahí. Si ya se está Sí, compartiendo, ya. se ve perfecto. Gracias, Mary. ¿Cómo están? Buenas noches. Les damos la bienvenida a este seminario, ¿verdad? Que es un adelanto un poco del curso que vamos a comenzar a dictar desde el 6 de marzo. Seminario y curso a la vez que aborda la temática sobre las dificultades específicas del aprendizaje y también cuáles son las orientaciones y criterios diagnósticos y las decisiones educativas que nos presenta el decreto 170, ¿verdad? Bien, para partir ya de lleno en nuestro seminario del día de hoy, quisiera compartir los objetivos que vamos a abordar hoy de manera general y también específica, el cual reitero que es un adelanto del curso que vamos a comenzar a impartir en marzo. El objetivo general apunta a poder comprender, a que puedan ustedes y que podamos en conjunto dialogar y comprender las exigencias que nos presenta el decreto 170, ¿verdad? Sobre el diagnóstico de las dificultades específicas del aprendizaje y cuáles son las implicancias que nos muestra el decreto 170 en relación a la toma de decisiones que debemos hacer en contextos educativos, ¿verdad? Ese es el objetivo general y como objetivos específicos tenemos dos objetivos específicos, los cuales tributan a poder analizar aquellas exigencias del DEC 170 sobre el diagnóstico de las dificultades específicas del aprendizaje y a la vez poder vincular estos criterios normativos, ¿verdad?, de la normativa vigente, nacional vigente hoy en día, con la toma de decisiones educativas en relación al contexto pedagógico, al apoyo escolar. Pues bien, ya de lleno en uno de nuestros objetivos para el día de hoy, ¿cómo podemos nosotros en un contexto educativo pesquisar si un estudiante presenta o podría cumplir, más que presente la verdad, cómo poder pesquisar si un estudiante podría cumplir con los criterios para el diagnóstico de las dificultades específicas del aprendizaje? Acá es muy importante mencionar que de acuerdo a lo que nos indica el DSM-5, ¿verdad? Manual donde tenemos todos los diagnósticos que puedan existir, las dificultades específicas del aprendizaje deben ser persistentes y también a la vez afectan habilidades pedagógicas o académicas relacionadas con tres áreas como la lectura, la escritura y también áreas relacionadas a la matemática, ¿verdad? Pero estas, a la vez, estas dificultades específicas, no deben estar relacionadas con otros diagnósticos que respondan, por ejemplo, al coeficiente intelectual u otros diagnósticos. Ya deben ser específicos del aprendizaje. Y ese es uno de los criterios que nos estipula también el decreto 170, poder ser muy rigurosos en la toma de decisiones en cuanto a la evaluación para que sepamos nosotros que esto es específico del aprendizaje. Ahora vamos a ir desglosando los puntos principales que nos ayudan a poder identificar estos criterios. Primero, la dificultad en la utilización de las aptitudes académicas. ¿A qué me refiero con esto? Esto significa que eh, el estudiante puede experimentar distintas barreras, ¿verdad? Claves para lograr y para cimentar distintos aprendizajes
como por ejemplo leer de manera fluida, tener una letra que sea legible o bien tener un desarrollo del pensamiento matemático que vaya acorde con su edad cronológica y también con su curso. Estas dificultades pueden manifestarse en el contexto escolar y afectan también al rendimiento académico diario. Recordemos que el decreto 170 nos estipula que debe ser específico de cualquiera de estas tres áreas: lectura, escritura, matemática. Después más adelante vamos a abordar y vamos a ver si puede responder a una dificultad de las tres áreas en general o solo a una de ellas. Otro de los criterios que debemos utilizar para el diagnóstico o para poder pesquisar si uno de nuestros estudiantes en la sala de clases podría cumplir con los criterios diagnósticos de una dificultad específica del aprendizaje es que estas dificultades deben ser una sintomatología que persista a pesar de la intervención. Esto es muy importante porque el decreto 170 nos invita, y el decreto 83 también, que nos habla sobre la diversificación de estrategias metodológicas en el aula, eh, nos invitan a poder pesquisar cuando un estudiante presenta ciertas barreras para lograr el aprendizaje, ¿verdad? Y cuando vemos que un estudiante en nuestra sala de clases presenta distintas dificultades para poder lograr estos aprendizajes, lo que nos indican nuestros decretos, nuestra normativa chilena y el decreto 83, más que el decreto 170, es que primero nosotros debemos, como profesionales, eh, utilizar diversas estrategias metodológicas y diversificar aquellas estrategias metodológicas para ver si este estudiante logra finalmente adquirir esos aprendizajes o no. Cuando tenemos un estudiante que, a pesar de haber diversificado en el aula, a pesar de haber utilizado distintas y variadas estrategias, y vemos que esta sintomatología persiste, es cuando podemos iniciar un proceso de evaluación, no antes de ello, ¿ya? Porque podría ser solo una dificultad de aprendizaje por algo, y que la dificultad de aprendizaje finalmente sería tal vez relacionada a algo con el contexto, ¿verdad? A una metodología que tal vez el estudiante no ha logrado comprender. Entonces, cuando logramos identificar que, a pesar de esa diversificación de estrategias metodológicas, este estudiante, en este estudiante persisten estas dificultades, pues ahí nosotros debemos tomar la decisión en conjunto con el equipo educativo de poder realizar un proceso de evaluación diagnóstica, no antes de ello. Otro de los criterios son relacionados con las aptitudes académicas cuantificablemente menores a lo esperado para su edad y también para su curso. ¿A qué me refiero con esto? Que es una característica, esta es una característica crucial que se relaciona con la que les acabo de comentar también, que tiene que ver cuando el estudiante en áreas como, por ejemplo, lectura, escritura o matemática, estas áreas están muy por debajo de lo que se espera para su edad y también para su curso o nivel escolar, ¿ya? Según los estándares evaluados de manera formal. Esto nos ayuda a diferenciar de problemas transitorios o relacionados con otros factores. Y de hecho aquí, de acuerdo a lo que nos dicta el decreto 170, que regula hoy las evaluaciones diagnósticas para un estudiante, debemos finalmente aplicar estos criterios de poder decir, ok, este estudiante, a pesar de esta diversificación, en él persisten las dificultades, entonces, pues bien, vamos a iniciar un proceso de evaluación diagnóstica porque a pesar de haber diversificado, en él existe una disminución en cuanto a sus aprendizajes que tiene incluso 2 años en relación con su curso y con su edad, ¿ya? Y el cuarto diagnóstico, que el decreto 170 acá es muy enfático, el cuarto criterio, perdón, en el cual el decreto 170 es muy enfático, es sobre la especificidad del diagnóstico. Recordemos que estamos hablando de una dificultad específica del aprendizaje, por tanto, cuando estamos observando a un estudiante y ya hemos diversificado, hemos aplicado distintas estrategias y como equipo docente decidimos realizar un proceso de evaluación diagnóstica, debemos también hacer procesos de evaluación,
hacer procesos de entrevistas con las familias, poder tomar decisiones en conjuntos para también estar seguros de que hay una especificidad en el diagnóstico, ¿sí? Bien, ahora vamos a profundizar un poco en los principales tipos de dificultad específica del aprendizaje que podemos encontrar y que manifiestan los estudiantes de distinta manera, dependiendo de cada una de las áreas que puedan estar afectadas. Primero tenemos la dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, ¿verdad? Que este tipo de dificultad va a impactar finalmente en el estudiante en cuanto a la capacidad para a veces poder, no siempre se da de la misma manera, pero podemos tener estudiantes que eh, no logren decodificar, ¿verdad?, lo que están leyendo a una edad adecuada, entre comillas, ¿verdad? Eh, Poder tener dificultad para descifrar palabras, comprender textos y en general manejar eh, de manera fluida todas las habilidades lectoras. Puede ser con una de estas características o en todas. Generalmente acá tenemos estudiantes que eh, muchas veces nosotros vemos que tienen falta o disminución en las habilidades relacionadas a la comprensión lectora, pero también tenemos que ser capaces de poder nosotros identificar si esa disminución en la habilidad de comprensión lectora apunta a algo propio de la comprensión lectora, porque tal vez hay falta de vocabulario o algo pasa relacionado a las habilidades que tributan a la comprensión lectora o si es porque tenemos un estudiante que todavía no decodifica. Recordemos que en nuestra vía cerebral, cuando nosotros aprendemos a leer, nosotros utilizamos dos vías, que es la vía directa y la vía indirecta. La vía indirecta o la fonológica es cuando los estudiantes están, o las personas en general, estamos aprendiendo a leer. Entonces nuestro cerebro finalmente está enfocado en poder descifrar y decodificar la palabra y por tanto todas las funciones cerebrales están orientadas y tributan a ello y por tanto la comprensión queda más aislada. Y la vía directa o semántica es la que utilizamos ya los lectores expertos, por ejemplo, y que nosotros vemos una palabra y podemos leer de inmediato que, no sé, acá dice matemática, ¿ya? Entonces es muy importante para poder ir discriminando el diagnóstico de dificultad específica en el aprendizaje, sobre todo de la lectura, que podemos tener estudiantes que tengan dificultades en aspectos relacionados a la comprensión, en aspectos relacionados a la fluidez, en aspectos relacionados a la decodificación, ¿ya? Así es que es muy importante aquí en las tres áreas, lectura y escritura y matemática, poder también hacer un zoom y ver en qué es finalmente cuáles son las habilidades que tiene descendida el estudiante para después, al momento de la toma de decisiones en la intervención, poder hacer una adecuada intervención. Respecto a las dificultades específicas de lectura y escritura, generalmente acá tenemos estudiantes que cumplen con las mismas características de los estudiantes que le acabo de mencionar, que tienen dificultades específicas del aprendizaje en lectura, pero se adiciona que estos estudiantes finalmente también presentan estas dificultades en escritura. ¿En qué? Puede ser en producción de textos, planificación de textos y también puede ser respecto a una escritura que sea ilegible, ¿verdad? Que muchas veces carezca de vocabulario y también que el estudiante pueda de alguna manera trasladar todas las dificultades fonológicas de la lectura a la escritura, a los grafemas, ¿verdad? Entonces tenemos estudiantes que muchas veces omiten, sustituyen o fonemas o sílabas, ¿verdad? Invierten también. Entonces ahí también es muy importante hacer este zoom que yo les comentaba hace un momento para poder discriminar cuáles son las habilidades que están descendidas. Recordemos que el decreto 170 nos dice que una dificultad específica del aprendizaje puede ser en estas tres áreas que yo les estoy mencionando ahora. Entonces es muy importante que cuando ustedes realicen un proceso de evaluación diagnóstica, no tan solo puedan discriminar
si el estudiante presenta o no presenta una DEA, sino que aparte, si presenta este diagnóstico de DEA, podamos también decir en qué área está presentando el diagnóstico para que después la toma de decisiones en cuanto a la intervención sea oportuna y sea certera, ¿ya? Porque cuando recibimos informes que solamente vienen con el diagnóstico de DEA, es muy amplio. No existe el diagnóstico de DEA solo en escritura. El decreto 170 y las baterías estandarizadas nos muestran que existen dificultades específicas del aprendizaje que puede ser en lectura, segundo, en lectura y escritura, tercero, en matemática y a veces encontramos a estudiantes que presentan DEA en las tres áreas, ¿verdad? Pero ahí tenemos que también ser muy minuciosos y ver cómo están los índices relacionados a la parte cognitiva, al área cognitiva, ¿verdad? Porque si hay mucha disminución en la parte cognitiva, podría ser no una dificultad específica del aprendizaje, sino que responder a algo relacionado, no sé, con algún ámbito más intelectual, ¿verdad? Entonces tenemos que también discriminar. Y la tercera área que podría estar afectada, ¿verdad? Y de la cual podemos obtener un diagnóstico es relacionada al área de matemática, que generalmente tenemos estudiantes que pueden presentar dificultades en cuanto a la operatoria, ¿verdad? O también a la resolución de problemas. Y acá también nuevamente es muy importante poder ver qué relación, por ejemplo, si tenemos un estudiante que puntuó en la batería de evaluación diagnóstica muy bien en la parte de operaciones, ¿verdad? Que puntúa muy bien en la operatoria, pero puntúa muy bajo en resolución de problemas. Nosotros tenemos que hacer el análisis de cómo está ese estudiante en cuanto a comprensión lectora, porque también la ciencia nos ha mostrado que muchos estudiantes que presentan DEA en lectura, en matemáticas se presenta esta dificultad, pero no por algo propio de matemáticas, sino que por la falta de habilidades de comprensión lectora. Bien, les hablaba hace un momento sobre las baterías de evaluación diagnóstica. Voy a correr esto un poquitito porque no veo bien, disculpen. Eh, ¿Cómo debe ser uno de los pilares fundamentales para poder abordar las dificultades específicas del aprendizaje? Lógicamente, es la evaluación. Recordemos que en un inicio les comenté que es muy importante cuando nosotros observamos que un estudiante eh, presenta muchas dificultades para poder consolidar sus aprendizajes, es muy importante que nosotros pongamos finalmente una gama y podamos diversificar las estrategias metodológicas y preguntarnos bien, ¿cómo puede aprender este estudiante? ¿Cómo podemos facilitar o cómo podemos eliminar ciertas barreras para que este estudiante pueda acceder al aprendizaje? Cuando esas estrategias no funcionan y vemos que en nuestros estudiantes persisten estas dificultades, el decreto 170, ahí recién nosotros, el decreto 170 nos dice que ahí, en ese momento, nosotros debemos ya poder aplicar finalmente una batería de evaluación diagnóstica, no antes de ello. Y eso es muy importante. Esta batería o este proceso de evaluación diagnóstica primero debe tener un enfoque integral, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Las baterías, primero debe ser una batería que sea estandarizada para la norma chilena. El decreto 170 no nos da nombres de baterías. Hay una amplia gama de baterías estandarizadas en Chile, y esas van a ser decisiones que se tomen en cada contexto educativo o que tome cada una o uno de ustedes si es que trabajan de manera particular. Pero existen muchas y el decreto 170 no nos impone ninguna. Nada más que hay algunas que son más usadas que otras porque viene todo en una misma batería. Pero el hecho de que el decreto 170 nos pida que tengamos un enfoque integral con todas las áreas, eso nos indica que primero debemos evaluar el área cognitiva, ¿ya? El área cognitiva respecto a niveles de procesamiento de la información, concentración, atención, memoria, ¿verdad? Primero el área cognitiva. Luego
el decreto lo que, lo que implica finalmente que una batería psicopedagógica sea integral es que aparte del área cognitiva, también pueda evaluar el área socioemocional. Segundo factor muy importante. Y después de evaluar el área cognitiva, el área socioemocional, ahí comenzamos a evaluar lo más específico que responde al aprendizaje, que son las tres áreas: lectura, escritura y matemática. En lectura tenemos tareas o actividades en la evaluación relacionadas a poder decodificar, poder leer fluidamente, cuántas palabras por minuto también leemos, y también habilidades relacionadas con la comprensión lectora. En escritura tenemos habilidades relacionadas a la producción de texto, a la coherencia y cohesión también de los textos, a la planificación de estos y también a habilidades relacionadas con los procesos que implicados en la escritura en cuanto a los grafemas. Inversión de fonemas, perdón, de grafemas o de sílabas, sustitución, adición, entre otros. Y en la parte o área de matemáticas se evalúan dos grandes tareas que son relacionadas a la operatoria, de acuerdo al curso y edad del estudiante, y también relacionadas a la resolución de problemas. Cuando nosotros tenemos finalmente una evaluación con instrumentos estandarizados en cada una de estas áreas: cognitivo, socioemocional e instrumental, lectura, escritura, matemática, podemos recién ahí decir que tenemos una evaluación que está completa, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante este enfoque integral? Porque finalmente todas las baterías y el decreto 170 nos pide que para poder diagnosticar una dificultad específica del aprendizaje, este estudiante debe tener al menos dos desviaciones estándar entre las áreas instrumentales y el área cognitiva, ¿ya? Hoy este seminario es más amplio. En el curso vamos a abordar bien cómo se realiza finalmente estas desviaciones estándar, poder ver cómo se puntúan estas desviaciones estándar, pero es muy importante contar con ellas. Cuando contamos con más de tres desviaciones estándar, probablemente ese estudiante en la parte cognitiva, en el área cognitiva, puntuó muy por debajo de la norma. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando tenemos un estudiante que tiene mucho más, perdón, de dos desviaciones estándar, es pedir una evaluación psicométrica o neuropsicológica, porque probablemente ese estudiante, esas dificultades no sean específicas del aprendizaje, sino que pueden responder a otro tipo de diagnóstico, ¿ya? Por eso es muy importante este enfoque integral y que nuestra evaluación, nuestra batería, contenga estas tres grandes áreas: cognitiva, socioemocional, que es muy importante también, y la parte instrumental. Y lógicamente también tenemos otros complementarios, ¿verdad? Que son los procesos de observación, que son muy importantes también tener el registro de estos estudiantes en la sala de clases, de nosotros poder ver cómo y escuchar cómo lee, ver cómo se comporta en la sala de clases, si hace preguntas o no hace preguntas, poder hacer todo este proceso de evaluación, este proceso de acompañamiento también y de entrevistas con las familias y con otros profesores para poder complementar nuestra batería y nuestro proceso de evaluación diagnóstica. Bien, y como hemos visto, las dificultades específicas del aprendizaje requieren, lógicamente, luego de haber pasado por todo este proceso de evaluación diagnóstica, en el cual no nos interesa conseguir un diagnóstico en sí, ¿verdad? No nos interesa poder etiquetar al estudiante, sino que lo que nos interesa es ese diagnóstico, es poder tomar decisiones dentro del contexto educativo para que ese estudiante pueda finalmente acceder a los aprendizajes, ¿verdad? Eh, lo que importa de ese proceso de evaluación diagnóstica son la toma de decisiones, ¿sí? eh, y la diversificación de estrategias metodológicas que podamos nosotros proponer como especialistas, ¿verdad? Como docentes, en cuanto a las tres áreas, y que estas decisiones
pedagógicas, psicopedagógicas respecto a educación diferencial sean y tributen directamente a a la dificultad que puede tener el estudiante. Entonces, a continuación les voy a presentar algunas estrategias pedagógicas que son específicas para poder abordar estas dificultades en las tres áreas fundamentales: lectura, escritura y matemática. Entonces, en la parte de lectura, por ejemplo, tenemos estrategias relacionadas a la comprensión lectora, ¿verdad? Tenemos que discriminar si el estudiante maneja un amplio vocabulario o no, si logra comprender la estructura de los textos, ¿verdad? Que es muy importante para que siga como el hilo conductor de la lectura, ¿verdad? Si es que logra discriminar o no la idea principal, ideas secundarias, la temática también de la lectura. También podemos discriminar si el estudiante presenta mayor dificultad en la comprensión lectora cuando presentamos textos muy amplios o de alta complejidad lingüística, porque tal vez eso puede tributar a que necesitemos trabajar específicamente vocabulario o necesitemos reducir tal vez un poco la extensión o complejidad del texto en cuanto al vocabulario. Entonces ahí en lectura tenemos finalmente que poner en la mesa toda la diversificación en cuanto a las estrategias para que el estudiante pueda comprender los textos. También tenemos estrategias relacionadas a elementos visuales, ¿verdad? Que es muy importante cuando tenemos estudiantes que tal vez no logran comprender a cabalidad un texto. Podemos nosotros acompañar esos textos de elementos visuales, de pictogramas, utilizar distintas imágenes en las cuales el estudiante pueda asociar lo que está leyendo a una imagen. Podemos desglosar también el texto e ir haciendo preguntas por párrafo para ir nosotros finalmente conduciendo un poco la comprensión de estos textos. La segmentación del texto, se lo comentaba recién en cuanto a los elementos visuales también. Nosotros podemos tomar decisiones en el aula que apunten a ir desglosando el texto por párrafo, entonces vamos finalmente a realizar solamente una adecuación de acceso y no una adecuación significativa, porque ese estudiante va a estar accediendo al mismo texto que el resto de sus compañeros, pero con esta adecuación de acceso respecto a tal vez elementos visuales, añadir algunas imágenes, añadir algunas preguntas entre el texto para que nosotros podamos ir mediando de alguna manera esta comprensión. Y también hoy en día la inteligencia artificial nos ayuda en mucho en poder también otorgar otro tipo de estrategias, ¿verdad? Existe hace hartos años, la verdad, la lectura fácil, ¿verdad? O lectura gradual. La estrategia de lectura fácil, ustedes la pueden buscar en Google, pero finalmente lo que se realiza con la lectura fácil, hay varios libros, de hecho, hoy en día que están en versión lectura fácil, pero lo que realiza la lectura fácil es una disminución en cuanto a la extensión del texto, en cuanto a la complejidad lingüística también o de vocabulario del texto, y también a ir graduando este texto. Hay libros que no todos los libros están en versión lectura fácil. Hay muchos que ya los pueden encontrar en la web. Cuando no encuentren un libro con la versión lectura fácil, lo que ustedes pueden lo que ustedes pueden hacer es pedir finalmente a la inteligencia artificial que convierta textos en versión lectura fácil. ¿Y qué va a hacer este texto? Lo que les acabo de comentar, disminuir, ustedes le pueden pedir de acuerdo finalmente a lo que requiera el estudiante, si hay que disminuir la complejidad lingüística, si hay que disminuir la extensión u otro elemento también añadir, por ejemplo, elementos visuales, lo pueden acompañar de esta manera. La idea es que podamos utilizar una amplia gama de estrategias para que el estudiante pueda acceder a los aprendizajes. Recordemos eso, ¿ya? En diagnósticos de dificultades específicas del aprendizaje, generalmente solo se realizan adecuaciones de acceso a la información, ¿ya? Y que eso apunta a cómo poder disminuir ciertas barreras para que los estudiantes puedan acceder al aprendizaje. No se realizan adecuaciones que sean mayores o significativas que apunten al objetivo que se está trabajando, sino que vemos de qué manera podemos eliminar estas barreras del aprendizaje para que el estudiante pueda acceder.
Bien, en el área de escritura, algunas de las estrategias que se pueden utilizar, muchas están conectadas con el área de lectura también. Generalmente recordemos que tenemos estudiantes que pueden presentar dificultades en cuanto a la planificación de los textos, ¿verdad? Entonces, las estrategias que podemos utilizar ahí son típica lluvia de ideas, ¿verdad? Que pueda ir escribiendo un poco sobre qué ir, y no sé, tirando líneas sobre qué quiere que aborde el texto, cuál podría ser la temática de este, ¿verdad? También debemos de utilizar estrategias relacionadas a la coherencia y cohesión de los textos, ¿verdad? Porque tenemos estudiantes que generalmente al momento de escribir, escriben sin una idea que esté como ordenada, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en ese texto es que tenemos textos que son ininteligibles, primero porque no tiene una secuencia, no tiene un hilo conductor, ¿verdad? Y no están, no tiene coherencia tal vez el inicio con el final o no están bien cohesionadas las ideas. Y también aquí es muy importante como estrategia, que se comparte también como estrategia en el área de lectura, poder trabajar elementos temporales, secuenciales, secuencias temporales, ¿verdad? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Y podemos acompañar eso de también preguntas. Bien, y en el área de matemáticas tenemos muchas estrategias, yo solo aquí puse tres, pero de las más importantes yo le podría decir que está la representación visual de los problemas matemáticos, ¿verdad? Ahí también hay hartos métodos eh, para poder trabajar resolución de problemas, por ejemplo, en matemática, que tienen que ver con en cómo finalmente vamos presentando la información y cómo vamos nosotros desarrollando en nuestros estudiantes el pensamiento matemático. Entonces, podemos secuenciar el problema y que puedan primero discriminar datos, luego representar de manera simbólica, ¿verdad? Luego esa representación que la puedan identificar a cuál de las operaciones matemáticas corresponde, luego que puedan identificar, por ejemplo, la pregunta, porque muchas veces tenemos estudiantes que, como no comprendieron la pregunta, y eso es netamente falta de comprensión, como no comprendieron la pregunta, se equivocan en el proceso. Pero no es que en la operatoria tengan dificultades. Es muy importante en los estudiantes que presentan dificultades específicas del aprendizaje en el área de las matemáticas, que podamos nosotros desarrollar en ellos un pensamiento matemático, ¿ya? Pensamiento matemático que se debe relacionar con la gradualidad. Finalmente, primero trabajar de manera concreta, luego de manera pictórica y luego de manera simbólica, ¿ya? Cuando nosotros adicionamos finalmente estas estrategias del método Copici, ¿verdad? Que es concreto, pictórico, simbólico. Cuando adicionamos esta estrategia a nuestras aulas, tenemos estudiantes que tienen un desarrollo del pensamiento matemático mucho más fortalecido que otros estudiantes que solamente se ha trabajado de manera simbólica la operatoria. Yo he visto profesionales en estos años que hasta cuarto medio trabajan de manera concreta, eh, operatorias que ya son mucho más complejas, ¿verdad? Pero siempre hay formas y hoy en día también tenemos mucha información de cómo poder trabajar con estas tres, graduando finalmente el pensamiento matemático. Primero desde lo concreto, luego a lo pictórico y luego a lo simbólico. Entonces, por ejemplo, en un problema matemático, primero lo podemos hacer, le podemos preguntar al estudiante cómo lo resolverías de manera concreta y le presentamos material concreto. Bueno, entonces ahora, ¿cómo lo resolverías? Y lo puedes dibujar. Y luego nos vamos a la parte más simbólica, que es asociar aquello que logró realizar de manera pictórica a una operación matemática. Bien, creo que aquí ya estamos un poco en la hora, pero para concluir este seminario, a mí me gustaría dejarle algunas reflexiones importantes que considero que son fundamentales para el trabajo
con estudiantes que presentan dificultades específicas del aprendizaje. Y en primer lugar, la inclusión educativa, es decir, que la inclusión educativa es una tarea que debe ser colectiva, no es una tarea que pueda tomar solo un equipo de un colegio, ¿verdad? Todos nosotros como educadores, psicopedagogos, educadores diferenciales y todas las personas que trabajamos dentro del contexto educativo y especialistas tenemos un papel que es crucial en la creación de ambientes de aprendizaje que sean accesibles para todos. Poder nosotros ver de qué manera podemos eliminar todas aquellas barreras que están impidiendo que nuestros estudiantes puedan acceder a los aprendizajes en la sala de clases y eso no es tarea de uno o de un equipo, sino que es tarea de todo el colegio, ¿verdad? De todas las personas que trabajan dentro de un contexto educativo. Cada uno de nosotros va a ser responsable de aportar a un entorno donde cada estudiante pueda desarrollarse y encontrar el apoyo que necesita para persistir en el sistema educativo y para también progresar en él. En segundo lugar, el éxito de nuestros estudiantes es muy importante que nosotros comprendamos que va a depender también de la capacidad de adaptación que nosotros como profesionales tengamos. Diversificar nuestras estrategias metodológicas es una de las claves para poder responder a las necesidades educativas individuales que puedan presentar nuestros estudiantes en la sala de clases, porque cuando personalizamos nuestra enseñanza, eh, en los requerimientos que puedan tener nuestros estudiantes, ¿verdad? Y brindamos múltiples formas de acceso a los aprendizajes, finalmente damos a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para que ellos puedan progresar y superar sus dificultades. Bien, con eso nosotros terminamos. Es muy importante, vuelvo a reiterar, que esto es una tarea de todos, ¿verdad? De todos, de todas las personas que trabajamos en contexto educativo y que también hay que creer en los procesos de inclusión y que todos debemos hacernos responsables de estos procesos de inclusión. Hoy en día en los contextos educativos tenemos a muchos estudiantes en las salas de clases, muchos de nuestros estudiantes cuentan con algún diagnóstico se hace muy difícil a veces y abrumador para los profesionales de la educación, pero si realizamos un trabajo en conjunto, créanme que ese estudiante va a poder progresar de manera mucho más armoniosa en el contexto educativo. Mari, ¿estás por ahí? Sí, muy bien. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Constanza, por su presentación. Y muy bien, le damos el paso a las tres primeras personas que levanten la manito. Va a ser por orden de llegada, así que empezamos con Constanza. Le doy el pase para que haga su pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sentí que el seminario fue muy enriquecedor, pero me quedó una duda. Cuando hay una sospecha de un DEA o en este caso que muchas veces existe una confusión, por lo menos acá en mi comuna existe un proceso eh, muy riguroso antes de aplicar una batería estandarizada, por ejemplo. Pero en base a su experiencia y su recomendación, ¿qué es o sea, ¿qué es mejor aplicar antes? ¿La evaluación de la psicóloga o directamente una batería estandarizada? Ya, y es muy importante. Gracias, Constanza, por la pregunta. La evaluación de la psicóloga también debiese ser una evaluación estandarizada. Probablemente va a realizar una evaluación con psicometría. Lo que generalmente yo he visto que se hace y sé que se hace en muchos contextos educativos es que primero se intenta pesquisar y tratamos de aplicar una batería que responda a una dificultad específica del aprendizaje. Pero esto es cuando, por eso el proceso de observación es muy importante acá porque tenemos que entrar a la sala y ver si ese estudiante solamente presenta ciertas dificultades en cuanto a alguna de las áreas, ¿verdad? Relacionadas a lectura, escritura, matemática, o si tiene muchas dificultades de comprensión. Esa es una decisión que va a responder netamente al equipo educativo
entonces no te podría decir qué es lo que siempre se hace. Lo que yo he visto con ciertos estudiantes es que el equipo educativo decide aplicar una batería psicopedagógica porque entre el equipo educativo piensan que podría responder a algo específico del aprendizaje. Cuando este equipo educativo sospecha que puede ir más allá de una dificultad específica del aprendizaje, la decisión que tomen en conjunto tal vez va a responder a la aplicación de una batería neuropsicológica, ¿verdad? Donde se evalúen funciones ejecutivas y también el CI de un estudiante. Lo que generalmente se hace, como te decía, es que se aplique una batería psicopedagógica, pero esto va a depender 100% de la toma de decisiones del equipo de trabajo, ¿verdad? En cuanto a la observación de ese estudiante. Poder conversar con los profesores también es muy importante. Yo no sé, Constanza, si tú eres educadora diferencial, psicopedagoga, profesora de alguna asignatura, pero es muy importante para los psicopedagogos y educadoras diferenciales, por ejemplo, no tan solo quedarse con la información que les llega sobre la necesidad de poder evaluar, sino que entrar a la sala también para poder hacer un proceso de observación que sea riguroso, idealmente con una pauta de observación, ¿verdad? Que los pueda acompañar para poder después tomar en conjunto la decisión de qué batería poder aplicar, si apunta a algo más bien cognitivo o apuntaría a algo relacionado específicamente con el aprendizaje. No sé, Constanza, si queda muy claro, pero va a responder netamente a la toma de decisiones del equipo de aula. Sí, me quedó muy claro. Muchas gracias. A ti, Constanza. Ya, muy bien. Ahora continuamos con Valesca. Así que, cuando gustes. Hola, Valesca. Me quedó una duda. Pasa que para llegar a ese diagnóstico DEA, primero hay que o sea, pasar por todos los lineamientos, no sé, para el decreto 83, se ocuparon los dos objetivos que son específicos de cada, o sea, del decreto 83 para llegar al DEA o no. No sé si me entiendes. Creo que sí. Primero se tiene que Eh, agotar todas las instancias para poder llegar a esa evaluación. Claro, lo que pasa es No que es al este ojo. seminario, nunca va a ser al ojo. Este seminario aborda más el decreto 170, el cual tiene que ver con los criterios diagnósticos, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que, de acuerdo a la presentación, yo les comentaba que debía ser un enfoque integral, ¿verdad? Multidisciplinario también, etcétera? El decreto 83, que nacen en conjunto con el decreto 170, el decreto 83 que nos habla sobre la diversificación de estrategias metodológicas, nos dice que primero debemos pasar por un periodo donde nosotros tomemos decisiones en el aula para poder reacomodar o diversificar las estrategias metodológicas porque tal vez ese estudiante no está logrando acceder a los aprendizajes, pero porque la estrategia metodológica tal vez no es la Mm, adecuada para que él pueda aprender. Entonces, cuando tenemos un estudiante, esto es lo que finalmente la lectura de ambos decretos en conjunto, cuando tenemos un estudiante que aún habiendo diversificado, persisten en él dificultades y que incluso vemos que esas dificultades o sus aprendizajes están a 2 años en relación con los aprendizajes en el que está su curso. Lo voy a decir de nuevo porque ni siquiera yo lo entendí. Cuando tenemos estudiantes que a pesar de haber diversificado, persisten en las dificultades, ¿verdad? Entonces tenemos un criterio para poder decir, ok, este estudiante va a cursar por un proceso de evaluación diagnóstica. También podemos tener un estudiante que nosotros observamos a través de evaluaciones que pueden ser estandarizadas como el CIMSE o las pruebas DIA, más bien que en esas pruebas las tenemos en el mismo colegio. Podemos tener estudiantes que vemos que está descendido 2 años en relación a su curso, que va en cuarto básico y tiene aprendizajes de segundo básico. A pesar de haber diversificado con él, sigue no accediendo a los aprendizajes, entonces ahí nosotros realizamos un proceso de evaluación diagnóstica con una batería estandarizada. ya, espérame.
sea, primero tiene que cumplir con todos esos criterios para llegar a este. Sí, muchas veces en los colegios la verdad es que se salta todo esto porque es bien burocrático a veces los procesos de evaluación diagnóstica y también queremos dar una respuesta rápida. Pero recordemos que una dificultad específica del aprendizaje no responde solamente al estudiante, responde muchas veces a las estrategias que utilizamos como docentes para que los estudiantes aprendan. Entonces, por eso que los decretos finalmente nos invitan primero a vernos y ver de qué manera podemos nosotros acomodar y eliminar barreras para ver si ellos acceden o si en realidad, a pesar de todas estas decisiones de diversificación, el estudiante sigue no accediendo a los aprendizajes. Entonces, por eso debemos realizar todo este proceso primero antes que ir de lleno a la evaluación psicopedagógica. Ah, pienso yo que quizás habría menos sobrediagnóstico. Exactamente. Porque muchas veces cuando llegamos y derivamos a un estudiante a un proceso de evaluación diagnóstica, finalmente estamos atribuyendo toda la responsabilidad a este estudiante y no nos estamos mirando a nosotros como comunidad de cómo poder eliminar barreras del aprendizaje. Entonces, probablemente hoy contamos con muchos diagnósticos en la sala de clase, pero muchos de esos diagnósticos podrían no existir si nosotros vemos nuestras prácticas pedagógicas, entendiendo que también para un estudiante y para la familia de ese estudiante eh, no es algo fácil de llevar, ¿verdad? Un diagnóstico. No hay que hacer un proceso de acompañamiento, entonces por eso debemos ser rigurosos con estos procesos de evaluación. Muchas gracias. A ti, Valesca. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Queda espacio para una pregunta más. Así que si desean hacer una pregunta, pueden levantar la manito, por favor, para darles el pase. Muy bien. Tamara. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, Tamara. Sí. Ya, súper. Eh, bueno, solo me quedó una duda, sé que no era lo puntual en realidad de este seminario, pero sí se nombró el tema de que, claro, yo creo que la mayoría de los que estamos acá igual hemos aplicado un instrumento estandarizado que es como el más común, entre comillas, que se utiliza en los establecimientos, el tema de las desviaciones. Solo para Ujú. aclarar, mencionaba que tiene que tener al menos dos desviaciones en los áreas instrumentales, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que tiene que haber, no sé si nos va a dar el tiempo para poder explicarles bien esto, pero para poder tener un diagnóstico de dificultad específica de aprendizaje debe haber una discrepancia, que es una ¿Sí? diferencia finalmente entre el área cognitiva y el área instrumental en cualquiera de sus tres áreas. Entonces, esta discrepancia o diferencia entre el área cognitiva y el área instrumental nos va a dar finalmente la puntuación para poder discriminar si un estudiante presenta o no presenta una dificultad específica del aprendizaje. Es una operatoria matemática finalmente que se realiza Ujú. si un estudiante, por ejemplo, en el área cognitiva, de todo lo que se desprende y se evalúa del área cognitiva, puntúa con menos uno, no sé, 90, menos 1,9, por ejemplo, y otro estudiante, y ese mismo estudiante, perdón, puntúa en el área instrumental de lectura con menos 2,3, por ejemplo, voy a recapitular nuevamente. Si un estudiante en el área cognitiva puntúa con menos 1,9 en desviaciones estándar y menos Sí, 2,3 en el área de lectura, se hace finalmente la operatoria para calcular si la discrepancia, si la diferencia entre el área cognitiva y el área de lectura nos da las menos dos desviaciones estándar. Cuando da menos dos desviaciones estándar, ese estudiante presenta el diagnóstico de DEA en lectura, por ejemplo, ahora. No podemos, el decreto 170 nos dice que, y aquí es la burocracia un poco de los decretos, pero nos dice que si un estudiante puntúa, por ejemplo, con desviaciones estándar de 1,98,
no alcanza a tener las -2 No desviaciones ingreso. estándar, entonces no Ya, ingresa, pero eso tiene que ver con la campana de Gauss, con las decisiones que podríamos tomar, y son poquitos puntos finalmente lo que diferencia del -2 con el -1,98. Pero si somos rigurosos, no debiésemos ingresar a ese estudiante a un programa de integración, por ejemplo, o no debiésemos diagnosticar a ese estudiante, sino que ese estudiante podría tener solo una dificultad del aprendizaje y no específica del aprendizaje, entonces la toma de decisiones va a ser distinta en cuanto a las adecuaciones curriculares que realicemos. entiendo. Gracias. Es difícil, gracias a ti Tamara, porque es muy buena pregunta. Es difícil explicarlo en tan poquito tiempo, pero finalmente la discrepancia, por eso se hace un proceso de evaluación diagnóstica integral, porque hay que ver la diferencia que existe entre la parte cognitiva y las áreas instrumentales. Muy bien. Les agradecemos a todos su participación. Nos encantaría responder todas las preguntas, pero por términos de tiempo, lamentablemente no se pueden responder todas, pero de igual forma, de nuevo les reitero que les agradecemos por su participación. Ahora, Constanza, le invito a dar algunas palabras finales para dejar invitados a los participantes al curso. Bien. Gracias, Mary. Mira, estaba leyendo, hay hartas preguntas. Esto obviamente vamos a tener el curso que inicia la próxima semana, el 6 de marzo, el cual va a contar con 3 sesiones, así es que yo los dejo y las dejo invitadas para poder acceder a este curso. Es un curso de 8 o 9 horas, Mary, no me acuerdo de cuántas horas, pero son 8 o 9 horas, así es que todos invitados para que podamos profundizar más sobre los criterios diagnósticos del decreto 170 y también profundizar mucho más sobre cómo realizar este proceso de evaluación diagnóstica que debe ser integral y estandarizada para poder obtener el primer diagnóstico, ¿verdad? Y profundizar a la vez sobre las estrategias que podemos utilizar en la sala de clases para poder acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Así es que los dejo invitadas y nos vemos, tal vez voy a ver hartas caras de acá el día viernes de la próxima semana. Muchas gracias, Constanza. Ha sido un gusto tenerla aquí. Que esté muy bien. Gracias, gracias. Yo me desconecto ahora. Nos vemos.